madrugadas frías, kilómetros y kilómetros de distancia entre los apuntes de la facultad y el Pladar. Estudiar con el bolso al hombro, sabiendo que el cuerpo duele, pero las ganas mandan. Pasar de los mates y el club de toda la vida en Quilmes a meter la cabeza en el barro en España. Vivir el rugby desde adentro, armar las valijas y ganarte el respeto de un vestuario a miles de kilómetros de casa. Porque jugar es hermoso, pero transmitir lo que sentís por esta camiseta, eso es otra cosa. Liderar adentro de la cancha y dejar una huella en los chicos que vienen atrás. Hoy en el Offside charlamos con Juan Castro, una vida de rugby, vestuario y corazón. Ponete los auriculares. Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos con Juan Castro. Lo primero de todo, Juan, es un honor tenerte hoy aquí, aún a pesar de la distancia y todo, y preguntarte cómo estás. Buenas, buenas Martín, ¿cómo estás? La verdad que bien, contento, gracias un poco por el espacio. La verdad que contento de estar acá y poder compartir una buena charla. Bueno, para los que no te conozcan, presentarte un poco quién es Juan Castro. Bueno, yo soy Juan Castro, soy argentino, nacido en Quilmes, soy jugador de Cook de toda la vida y seguiré siendo por más que esté a la distancia. Hoy en día me encuentro viviendo en España, en Jaén precisamente, juego al rugby acá. Soy arquitecto también. Y acá en Jaén hago muchos roles, por así decirlo. Soy jugador, soy entrenador de juveniles, entrenador del primer equipo y del segundo equipo, y ayudo con todo lo que se pueda, desde la preparación física, la recuperación y todo lo que esté a mi alcance de una mano, tratamos de ayudar. Bueno, lo primero de todo, empezando por tus inicios, ¿cómo fue tu primer contacto con el rugby ahí en Quilmes, en el CUC? La realidad es que yo empecé en otro club primero, con 6 años creo que fue, que tenía unos primos que estaban jugando. Un día me llevaron a probar un entrenamiento medio a escondidas de mi padre. Terminé yendo a entrenar, creo que fueron 2 meses y se terminó el año, porque fue ya casi lo último. Sí. Mi papá no estaba muy contento con el otro club y un amigo de mi padre, que es el Chiqui, que es de Cook, que es amigo de mi padre y mi madre, iba muy seguido al trabajo de ellos a insistir para que vaya y después de un tiempo mi papá quería, porque él siempre jugó, pero a mi madre no le gustaba mucho la idea de que me golpee tanto. Y después de un tiempo largo la lograron convencer y ahí empecé a jugar a los 6 7 años, más o menos. Por ahí fue lo primero. La realidad es que yo tampoco soy una persona de muchos recuerdos, pero tengo grabado en la cabeza el principio, lo que más me acuerdo, con 8 años, creo que es, una cosa así. Me entrenó Marcelo Tagliaferro, un entrenador que tuve de chiquito que fue la verdad, una persona muy didáctica que le dio un plus distinto al rugby, tanto los entrenamientos como me acuerdo que nos hacía un montón como de juegos, boludeces, que me hicieron como tener muchas ganas de entrenar. Y en ese momento mi papá no había poca gente en el club y mi papá empezó de una mano, también fue entrenador mío en las categorías más chiquitas. Y bueno, Sí. poco a poco no me alejé nunca del deporte. ¿Y cómo fueron esos años en el CUC ya no tan, no siendo tan chiquito, pero hasta por ahí los años de juvenil y todo, ¿cómo los recuerdas? Y la realidad es que el Cook siempre fue un equipo que obviamente yo siempre estuve enamorado de mi club. De hecho, es de las cosas más importantes que tengo en mi vida. Siento que el club es el que me terminó dando todo. Gracias al club tuve mis primeros amigos, gracias al club tuve mi primer trabajo, gracias al club aprendí un Sí, montón de cosas. La verdad que es importantísimo. Siempre fue muy sufrido, no éramos un equipo de primera parte de la tabla, siempre estábamos medianamente abajo. eh, pero bueno, aparte siempre tuvimos un pequeño problema con la cantidad de jugadores, estábamos muy sí, justos. Ha pasado que hemos tenido que jugar en el A y el B los mismos jugadores porque no nos daba la cantidad de gente, viajamos capaz que 20 a jugar 2 partidos y había que jugar como se podía, pero tengo los mejores recuerdos, tanto en las infantiles como en las juveniles. Me acuerdo puntual, la primera vez que me llamaron para un seleccionado provincial de la Urba fue justamente en un partido que jugamos en M19, en su M19 sí, que justo jugamos contra Cuba y tuvimos la suerte, ya estaban cerradas las listas
de lo que era el seleccionado provincial, pero tuvimos la Sí. suerte de que un jugador que jugaba con nosotros, el tío o el padrino lo fue a ver, que era el entrenador, y nos citó a mí y a un amigo mío, Tomás Antosi, que nos citó para ir a probar un entrenamiento, solo a probar. Y a partir de ahí terminamos jugando el torneo argentino. Así que fue como la primera vez que pensé que iba a jugar algo más que mi club. Yo solamente había aspirado, o en mi cabeza lo único que buscaba era jugar en la primera de mi club. Nunca me había imaginado un paso más. ¿Y cómo recuerdas ese torneo con la selección provincial? No, ¿Cómo, da algún detalle? en ese momento fue, cuando pasó, fue de las mejores experiencias que había tenido. Me acuerdo que con Tomás íbamos a entrenar, teníamos capaz que una hora en coche. Y me acuerdo que había momentos donde cada X tiempo se hacía un corte donde éramos capaz que 100 jugadores, se achicaba la lista a 80, después a 60, y cada vez que daban la lista nueva y quedábamos, era increíble. Y me acuerdo que jugamos en Córdoba, nos fue bien, no terminamos saliendo campeones, pero creo que habíamos quedado terceros o algo así, y fue una experiencia, fue la primera vez que pude compartir con gente que no conocía una cancha de rugby, y eso no me había pasado nunca, y estuvo la verdad muy. Y, y bueno, después, eso a los 19, ¿cómo fueron, no, tus primeros años después de M19 intentando jugar con las categorías más mayores? ¿Y te gustó mucho debutar en primera? Sí, sí, me acuerdo que el año que yo debuté en primera, justo un año que en Urban se creó, yo estaba en M19 y ese año se creó la M21, entonces yo no iba a poder subir a plantel superior todavía. Por cuestiones de necesidad de mi club, tanto Tomás como yo y otro chico más nos hicieron subir adelantados al plantel superior y ya en el primer partido de pretemporada habíamos debutado los tres en el primer equipo. Fue muy loco porque, por ejemplo, jugar con Sebastián Sanabria, que fue un entrenador que tuve en M16, M17, M18, estuvo mucho tiempo con nosotros, haber compartido, de ser mi entrenador a pasar a Sí. compartir cancha con él, fue una re experiencia. La verdad que fue muy bueno. Y después jugué, creo que hasta la pandemia, desde ese año, que habrá sido 2011, hasta la pandemia jugué siempre en el primer equipo de mi club, de titular. La verdad que fue una altas y bajas y lesiones, obviamente, que el deporte lleva, pero siempre muy contento y muy comprometido con el club. La verdad que en ese sentido siempre fui un jugador bastante comprometido. Y en el club éramos pocos, pero los que estábamos siempre a full. Y entonces eso se notaba y el grupo suma. Y eso que mencionas de las lesiones, ¿cómo es la carga mental? ¿Cómo hacías, no, para que no te afectasen tanto y motivarte a una vuelta más fuerte después? Y yo creo que varía un poco. Yo la verdad tuve muchas lesiones, de gravedad no tantas, pero sí tuve unas lesiones recurrentes porque tengo un juego muy físico, es la realidad. Soy un jugador que tiene muchos contactos, entonces inevitablemente eso lleva a lesiones. Pero cuando era más chico creo que ni percibía en la cabeza la idea de que algo me frene. Me lesioné, me tengo que recuperar para volver a jugar, punto. No había ningún tipo de pensamiento que me pueda dejar afuera. Era lo único que quería hacer en mi vida. Yo vivía para jugar al rugby. Más allá de que nunca lo vi como quiero vivir del rugby, siempre, en mi cabeza siempre iba a trabajar o a estudiar y era un hobby. Hoy en día te digo, tengo 32 y no voy a dejar no sé cuándo. La verdad que es algo que me ayuda en mi vida cotidiana para tranquilizar la cabeza. Es un deporte que adoro, que amo y que no voy a dejar. Entonces, nunca concebí como algo difícil. Es parte del deporte. Te lesionás, tenés que entrenar para volver a recuperarte y volver a jugar. Era como así. No hay mucha vuelta para mí en ese sentido. ¿Y qué lesiones de gravedad si tuviste las más duras? Lesiones tuve un montón. Me rompí los ligamentos de las dos rodillas. Tuve esguinces infinitos. Me fracturé la nariz en, creo que eran 17 pedazos. Acá me dieron, creo que por acá tengo 15 o 20 puntos. Este pedazo de la nariz se me cortó porque me corté con un tapón de alguien que salió volando y se me caía como, parecía que tenía una tapita. También 25 puntos de la nariz. La peor de todas fue en el 2017. Tuve dos hernias cervicales
que me apretaron la médula, entonces estuve con riesgo de quedar paralítico de silla de ruedas. Teóricamente no iba a poder jugar nunca más al rugby y tenía problemas para estar de pie, se me dormían los brazos. Esa fue la más difícil, que a principios de 2017, creo que fue, tipo en enero, y Sí. recién pude volver a jugar a fines de noviembre en uno de los últimos partidos. Estuve un año entero yendo 4 o 5 veces por semana al fisio y entrenando por mi cuenta haciendo rehabilitación porque primero era para tener una vida normal. Yo ya ahí había Sí. descartado jugar y después como la verdad que la recuperación y la rehabilitación fue muy buena, gracias a una gran persona que conozco, que se llama Carlos Busic, que fue el fisio que me recuperó básicamente de todo. Me salvó y a raíz de eso pude volver a jugar. Pero fue un año entero de muchos tiempos solamente yendo a rehabilitación, a mover de a 1 kilo y hacer poco y nada. Esa sí fue una lesión dura. ¿Y cómo te la hiciste? La realidad es que no se sabe exactamente cómo fue. Yo tengo de por sí como una malformación genética, por así decirlo, en la Sí. columna. Entonces, mis vértebras, en vez de ser completamente, tengo las vértebras y los discos, en vez de ser planas, tienen una concavidad hacia arriba y hacia abajo. Entonces, el disco tiene más espacio para meterse en eso, por lo tanto se aplasta más y eso hace que se pellizque es algo de nacimiento. Y sumado al deporte de contacto que elegí, no fue la mejor combinación. No hay un hecho puntual. Se ve que por el Sí. desgaste de los años, en un momento explotó. Y pero ¿cómo fue de un día para otro te empezaron a Literalmente aparecer? yo estaba en mi casa, venía con malestar en el cuello y en la espalda, estaba haciendo pretemporada, estábamos entrenando duro y pesado, entonces atribuía a la sensación de malestar acá, lo atribuía, viste, la sentadilla o el Sí. entrenamiento. Y un día estaba cambiando un foquito de luz y de repente sentí como electricidad en el cuello y me quedé así. Y fui al médico. Lo gracioso es que fui al médico, me hizo una resonancia y al otro día me llaman que me querían ver de urgencia. Ya me pareció muy raro que vaya al médico y me llame todo el día. Entonces cuando llego al hospital, estaba lleno de gente, me presento en el mostrador, me dicen, te van a llamar por ahí. No llegué ni siquiera al asiento de la silla que me llama el médico. Y cuando entro a la sala, había como 8 o 10 médicos ahí. Y ya cuando vi 8 o 10 médicos ahí, uno sentado y todo lo más parado, dije, acá algo raro hay. Y el médico que me vio en ese momento, que la verdad que no siento que haya sido el mejor, se sentado como estaba, me dijo, vos no podés hacer nunca más deporte en tu vida, te tengo que operar, sacar el disco, poner una placa, me voy a otra operación, chau, te quedás con ellos que te van a explicar. Se fue, yo me quedé así, no me quedé con esa opinión, ahí empecé a buscar opiniones, fui como a 8 o 10 médicos distintos. Y de los 8 o 10, algunos decían que no podía jugar nunca más al rugby, pero podía hacer deporte, otros que nunca más iba a poder hacer deporte, otros que me dijeron que con rehabilitación podía jugar, y Carlos fue uno de ellos. Y dije, bueno, si él tiene esperanza, yo también, y ahí fue que empecé la rehabilitación. Y que fue con operación y todo. No me tuve que operar, pero estuve, ya te digo, 1 año, 8 meses haciendo ejercicios muy raros, me hacían morder, me acuerdo, un fibrón de los gruesos para poder llevar la mandíbula para adelante, una media acá, tenía que hacer ejercicios medio raros que no entendía por qué, pero como Carlos ya me había recuperado de todo lo que me había pasado, dije yo voy a confiar porque el que sabe es él, Sí. y si no puedo jugar, no puedo jugar, pero por lo menos lo voy a intentar. ¿Y cómo fue todo ese proceso, ¿no? De tanto tiempo? ¿Tuviste siempre esperanza en poder volver o Yo cómo? estaba seguro que iba a volver a jugar, no sabía cómo ni cuándo, pero que iba a volver. Y después de mucho tiempo, me acuerdo que en ese momento, como fue a principio de temporada, me anoté en más materias de la facultad porque no iba a poder entrenar lo que tenía que entrenar con el club. Estaba avanzando y cuando Carlos me dijo que si me animaba podía probar, tuve una discusión y una charla con mi madre porque ella tenía pánico de que vuelva a jugar. Yo le dije, es lo que más quiero en la vida y no quiero esto. Y Sí, quiero hacerlo sabiendo que me apoyás, digamos, no quiero hacerlo en contra tuyo porque como que necesitas el apoyo de la familia en esos momentos. Y ahí mi madre, con mucho pesar, terminó aceptando y ahí fue que volvió a jugar. Ese partido me acuerdo que estuve todo el primer tiempo sentado en el banco de suplentes, esperando para entrar con una sensación de nervios terrible.
medio llorando un poco porque estaba muy nervioso, para mí era algo muy, muy importante y fue un buen partido, la verdad, fue un buen partido, jugué creo que 15 20 minutos la primera vez y me sentí muy bien, no tuve ningún tipo de dolor y hasta hoy en día no tuve nunca más ningún tipo de dolor en el cuello. Y por ahí, bueno, comentaste también los dos ligamentos de las rodillas rotos, ¿no? Y entre otras muchas más cosas. Y ahora, a tus 32 años, ¿cómo notas todas esas lesiones en el cuerpo? Lo que noto, la verdad es que, por ejemplo, para que te des una idea, esta temporada tuve una distensión grado 4 del ligamento interno, me rompí los meniscos, en la resonancia salió que tengo artrosis en la rótula y Sí, todo, pero hoy en día no tengo dolores crónicos, por así decirlo. sí, También en la realidad, desde que estoy acá en España, el nivel de cuidado que tengo con mi cuerpo, con la comida, con la suplementación, es muchísimo más que en Argentina. Me estoy cuidando mucho con eso, mucho con las horas de sueño. Y eso se nota la verdad un montón. Si bien acumulo fatiga más rápido porque estoy más viejo, sí. noto un montón la mejora en el general de mi cuerpo debido a este cuidado que le estoy dando, ¿no? No tengo dolores que arrastre de lesiones antiguas. Yo esta temporada me rompí, ya te digo, el ligamento de la rodilla interno. La temporada anterior me tuve que operar esta mano, pusieron un tornillo acá. Tengo otro tornillo en esta mano. Tengo los dos acromios lastimados. Tengo un cúmulo de lesiones, pero no tengo en ninguna lesión vieja ningún tipo de dolor, la verdad. Y bueno, ya yendo un poco, ¿no? A otra parte, ¿no? Fuera de las lesiones, también en esa época, ¿no? Jugando con el Cook, haces toda tu carrera universitaria, ¿no? De arquitecto y cómo fue eso de combinar el rugby con los estudios y más una carrera como arquitectura. La verdad que no te voy a decir que fue fácil, o siempre digo lo mismo, el que quiere puede. Yo estudio, para que sepas más o menos, yo estudio en La Plata, que de donde yo Sí, vivía, que es Quilmes, son 42 kilómetros para el sur, y en ese municipio, sobre todo creo que fue el primero o segundo año de la carrera, entré en el Pladar, que se entrenaba en Don Torcuato, que son como 50 o 60 kilómetros para el norte. Por lo tanto, yo estaba acá, hacía 40 para estudiar y volvía, hacía sí, 50 para entrenar y volvía. Fue difícil, no fue fácil, por eso la carrera me llevó en lugar de 6 años, 8 o 9, pero lo pude llevar durmiendo poco, que es una realidad. Es una carrera que afecta mucho las horas de sueño. He estado 24 o 48 horas sin dormir, despierto dibujando, haciendo maquetas, haciendo planos. Pero se puede terminar llevando de una manera u otra si uno tiene ganas y hace lo que quiere y lo que le gusta, la energía de algún lado sale. ¿Y qué tipo de cosas, parte de horas del sueño, ¿no? Entre estudiar y jugar y eso, que tuviste que sacrificar para poder jugar, se podría decir también, o para estudiar? Yo creo que, a ver, dejar de lado, por así decirlo, fueron infinitas las cosas que dejé de lado por priorizar, por así decirlo, el deporte. Me perdí cumpleaños de amigos y familiares infinitos. Sí, Tuve un montón de cumpleaños que me perdí. De hecho, una vez me pasó que mi bisabuela falleció en la madrugada de lo que fue el domingo y yo el domingo jugaba, estaba en M17 por ahí o 16. Y a mi padre le dije, yo te acompaño al velorio con la única condición que vos me lleves a jugar. Yo el partido lo quiero jugar igual. sí, Dejé de lado, o sea, prioricé, por así decirlo, el rugby por sobre infinito. La verdad que en ese sentido tuve que dejar un montón. De hecho, creo que perdí 2 o 3 materias por cuando me llamaban al Pladar, porque me coincidía el horario de entrenamiento y elegí el Pladar, obviamente. Más allá de que fue un año muy duro, porque fue un año entero entrenando y en diciembre me enteré que ya no iba a seguir al año siguiente, entonces fue un dolor muy grande ese quedar afuera de ese círculo. Llegué casi hasta el final, me faltó un poquito y no lo pude terminar. Pero bueno, en el Pladar conocí un montón de gente que ahí fue donde me di cuenta que podía buscar algo más. Compartí sí, cancha, compartí entrenamiento con García Bota, con Facundo Bosch, con Nacho sí, Brex. Entonces, haber llegado hasta ahí y ver que esa gente llegó tan lejos, me dio esa sensación de que capaz que un poquito más podía lograr. sí.
y, y te arrepientes, ¿no? De ese tipo de decisiones que tomaste, No, esos sacrificios. para nada. Si me decís devolver el tiempo atrás y hacer lo mismo, te digo que hago lo mismo y sacrificaría más cosas todavía. Me Y parece que bueno, vale 100% la pena el deporte. y después, un par de años después, ¿no? Vienes a España y cómo fue que te llega esa oferta del Vereno. ¿Tú tenías planteado en algún momento irte afuera o cómo? Yo tenía amigos viviendo acá y jugando, me venían insistiendo hace mucho tiempo que venga, siempre tenía una excusa, que no, que termino la facultad y voy, no, porque ahora conseguí un buen trabajo, voy a ver cómo me va y después veo y siempre una excusa tenía. En Sí, un momento, un día estaba medio deprimido porque estaba medio enojado porque sí, y estaba en Instagram, me apareció una persona que subía que se busca número 8 qué sé yo, por Instagram, le hablé, hola, ¿cómo estás? Me llamo sí, pasé mi video y me empezaron a llegar ofertas. La primera oferta que me llegó creo que fue de Guernica o de algún lugar así, y en sí, ese momento yo estaba con mi pareja, que estoy hace ya 10 años de pareja, y estábamos medio complicados por el tema del trabajo y todo eso, entonces tuvimos una charla en la que decidimos los dos que no era el momento ahora, pero que nos íbamos a preparar para eso. Ella se consiguió un trabajo remoto para poder viajar y poder acompañarme, y a raíz de que ella consiguió el trabajo remoto le volví a hablar a este muchacho, y ahí me llega la oferta de Belenos. Yo tenía muchísimas dudas porque la primera oferta que sí, me llegan, iba a ir a una residencia. Yo estaba acostumbrado a convivir con mi novia solo en un departamento, irme a vivir a una residencia donde compartía todos los espacios, tenía una habitación chiquitita. La verdad que era raro y no me animaba, pero bueno, ella en el momento que me llevó me dijo algo que para mí fue súper importante, que fue como, es tu sueño, siempre lo quisiste, no, no te frenes por esto, vamos, vemos qué onda y si no nos gusta nos volveremos y si nos gusta nos quedaremos. Así que literalmente que si no fuese por ella no hubiese venido a probar nada. ¿Y cómo fue ese, ese primer periodo, esa primera etapa, ¿no? Como la adaptación y todo eso, y que te hizo quedarte después? Yo tuve mucha suerte, la verdad, porque justo como el Belén se estaba buscando un primera línea y un tercera línea, viajé con un amigo mío, Tomás Domínguez, que hoy en día juega en Burgos. Sí, Y entonces ya viajé acompañado, no me sentía tan solo, no llegué solo a un lugar. Eso la verdad que hizo la experiencia muchísimo más fácil. Yo llegué ya a principios de enero, o fines de enero, perdón, principios de febrero. Entonces ya estaba, el equipo ya estaba armado. Fue raro, fue difícil, pero a la vez estuvo bueno porque los chicos que me recibieron súper bien. En el momento que yo llegué, era la mitad del equipo o más, éramos argentinos. Entonces eso ayudó muchísimo, tanto a la adaptación al nuevo mundo, a la nueva cultura, que es un sí, cambio, la verdad que muy grande. Y ayudó muchísimo eso, y también haber viajado con un amigo. Tuve una muy buena experiencia con Belenos, la gente del club, la verdad que muy, muy maja, me trató muy bien, nos ayudaron un montón en todo lo que se pudo. Fue una experiencia muy positiva, y justo ese año fue que se logró lo que es el ascenso de HB a DH. Pero y bueno, en lo, terminé eligiendo otro rumbo. sí. Y cómo fue en lo deportivo, ¿no? Ese año y ese contraste con lo que venías viendo en Argentina. Mira, la realidad es que la mayor diferencia que noté y sigo notando es que acá hay una mezcla entre algo que es completamente amateur y que la gente lo hace completamente por hobby, y tenés jugadores profesionales que se dedican a cuidarse el cuerpo, entrenar, hacer destrezas. Entonces, eso en una misma cancha hace los equipos como muy raros, porque de repente tenés una tercera línea, como pasa, no sé, en Car Sevilla, que está Távita, que es un muchacho que es de las islas, que es un jugador que tiene Sí, un contacto completamente superior y distinto a lo que uno está acostumbrado, y capaz que en el mismo lugar hay un chico que trabaja, estudia y ni siquiera puede bajar los 3 entrenamientos a la semana, que estás compartiendo cancha. sí, Entonces el nivel dentro de los equipos varía un montón, cosa que en Argentina es mucho más parejo. O sea, el equipo juega a un nivel, puede haber un jugador que destaque o uno que destaque para abajo, pero es mucho más homogéneo el deporte. sí. Y acá pasa eso, que de repente estás jugando y tenés mucha diferencia de niveles, y eso
Parece que no, pero en la cancha complica un montón el juego. Y lo hace muy distinto, mucho más dinámico en ese sentido. Y todo lo que fue adaptarte a la cultura y eso, a pesar de que sea un amigo, ¿no? Que primeras impresiones te dio todo lo que es el país, ¿no? Y la zona, porque yo creo que también Belén, que es del norte, tiene que ser algo muy distinto a lo que venías viendo en Argentina, ¿no? Sí, no, no. A nivel cultural, lo que tiene bueno es el idioma, que por suerte no es una complicación extra. Pero somos distintos, por más que vengamos, yo soy semi-español, mi familia es de Sí, Galicia. Somos muy distintos, también la forma de ver y entender el deporte, de lo que conlleva o lo que creo yo que conlleva y lo que cree la gente que está acá que conlleva. Creo que esa diferencia cultural, tanto de la manera de vivirlo, el deporte como la vida, fue bastante difícil, o por lo menos creo que hoy en día, yo como cumplo el doble rol de jugador y entrenador. Estamos tratando de bajar otro mensaje para que la gente se lo tome un poco más en serio el deporte, más allá de que sea un hobby. Algo puede ser un hobby y yo me puedo divertir haciéndolo, pero el compromiso y el sacrificio que eso conlleva sigue siendo alto. No por ser un hobby no me tengo que sacrificar. Entonces esa diferencia con algunos jugadores, porque después hay jugadores que hacen lo que sea para poder estar. Entonces, esa diferencia cultural creo que es lo que más difícil se me hizo, por lo menos entender al principio. ¿Y qué diferencias, no? ¿Notaste? Bueno, lo habíamos hablado ya, lo de los niveles muy desparejos. ¿Y qué es lo que te lleva después al final de ese año a no, bueno, cambiar de aires de nuevo? Y en un primer momento yo tenía la oferta para quedarme en Melenos, estábamos dudando con mi pareja. La realidad que un factor que influyó muchísimo es que donde yo estuve viví 90 días corridos de lluvia, lo Sí, cual a mí eso psicológicamente me afectó un montón. No me gusta la lluvia y el clima así frío y lluvia y tormenta era algo que me jugó muy en contra. No te digo que estaba deprimido, pero que tiene más cabizbajo. sí, Y cuando me llega la oferta de Jaén, primero empecé a averiguar y empecé a investigar de la ciudad, el clima, el costo de vida, todos los factores que con mi novia creíamos importantes. El primer cambio es la diferencia del sol. Acá las horas solares son infinitas al lado de lo que era Asturias. sí, Y sí. Nada, finalmente terminamos haciendo una lista. Somos bastante racionales en ese sentido. Hicimos una lista de pros y contras de lo que creíamos de cada club, teniendo en cuenta desde el clima, la región, la cercanía de aeropuertos. Tuvimos en cuenta un montón de cosas. sí, También creo que en Belenos yo llegué donde había un grupo mucho más armado y había otro tipo de estructura. Y en el momento que me llegó la oferta de Jaén, el proyecto me parecía muy interesante. Estaban también buscando lo mismo, el ascenso a la categoría de H. Entonces, y creía que acá podía tener, ya poder un rol un poco más protagónico y jugar algo un poco, no sé si más nivel, pero más nivel personal, ¿se entiende? Es como que sentí que era un crecimiento para mí en el deporte y por eso sí. terminamos optando venir a Jaén. Sí, un fuego más individual, ¿no? Sí, yo creo que el equipo estaba muy desarrollado, Meleno estaba muy bien armado, había jugadores muy buenos también. Y cuando venía acá, si bien la gente que conocí cuando llegué la primera temporada había jugadores excelentes, no es lo mismo que todos lleguemos a un punto desde cero y empezar a conocernos, a Sí, yo llegar a un lugar donde el grupo ya estaba armado, los jugadores ya estaban armados, el equipo estaba armado, los titulares, la forma de jugar. Entonces, empezar de cero con toda la gente que empezaba de cero, sentí que podría llegar a ser un plus y creo que tomé la decisión correcta. ¿y hubo algún factor determinante que te ayudase a eso? No sé, alguna condición, ¿no? O algo de lo que encontrabas en Jaén mejor o que no encontrabas en Asturias que te dijo. Sí, Yo creo que una de las cosas que más determinante fue el tema del clima, porque me parecía muy importante tanto a mí como a mi pareja. Y también creo que
Acá en Jaén iba a tener un poquito más iba a estar un poquito más cómodo en cuanto a la vivienda, porque no es lo mismo vivir en una residencia y compartir todo que simplemente vivir en un departamento compartiendo con otra pareja en un principio. Sí. Eh, Iba a ser un poquito más fácil la convivencia y la vida en general. Creo que esos fueron los factores que más me hicieron como inclinarme por Jaén. Y bueno, después de eso, ¿no? Llegas a Jaén y bueno, de nuevo, ¿cómo fue todo ese periodo, ¿no? De adaptación y qué es lo que más difícil encontraste? Yo creo acá no fue tan difícil, por un lado porque la gente también, al igual que en Belenos, fue súper receptiva, súper amigable, o la parte directiva como los jugadores, en ese sentido está muy bueno porque al ya estar acostumbrada la gente a recibir gente que viene de afuera, porque acá constantemente vienen jugadores, son mucho más abiertos, se hace mucho más rápido la inserción y al haber yo ya tenido una primera experiencia, como que sentí que me pude manejar un poco más tranquilo, me sentí un poquito más libre. En Belenos, por ejemplo, como era mi primera experiencia, no sabía ni cómo comportarme, ni qué se podía hacer, ni qué no, ni cuánto, ni si podía opinar, ni si no podía opinar. Eh, Andaba con muchos nervios de si me tengo que quedar, si no me tengo que quedar, si lo puedo, si me ofrecen, pensando mucho en futuro y agarrándome un poco más de ansiedad. Y acá, habiendo tenido esa primera experiencia, pude encararlo de otra manera, habiendo crecido un poco más. Entonces acá se me hizo mucho más fácil, esa fue la realidad. Y habiendo notado, ¿no? Esas diferencias ya dentro de lo que es el rugby español en División de Honor B, precisamente, que la segunda mejor categoría, ¿qué, qué más, además, ¿no? De lo que es esa diferencia que hablabas antes, a lo mejor a nivel táctico o algo, ¿qué diferencia notas con lo que veías en Argentina? No, yo creo que la mayor diferencia, te digo, era esa diferencia de niveles dentro de un equipo, porque la realidad es que cambia un montón y cambia muchísimo a la hora de jugar, tanto en la contra como uno Sí, mismo, en el equipo propio. Creo que eso es el factor que más determinante dentro de la cancha. Eh, También hay un factor que pasa mucho acá, que es, depende el año, la temporada, los equipos juegan a cosas distintas. Entonces, sí, no es como en Argentina que hay ciertos clubes que tienen una cierta linealidad y después pueden tener una temporada mejor, una temporada peor, pero juegan más o menos a lo mismo, se manejan más o menos de la misma manera. Acá un club una temporada ficha a 10 personas y esas 10 personas juegan a algo y a la siguiente temporada eso cambia completamente y el club pasa de estar primero a estar último y jugando un rugby totalmente distinto. Entonces hay que estar como muy atento constantemente de ver videos, analizar al rival y ver a qué está jugando en este momento ese club, ¿se entiende? Entonces sí. esas variaciones constantes también son un factor que dificulta un montón. Y cuando llegas a Jaén, al final notas ese rol, ¿no? Más de protagonista del que pensabas que ibas a tener y era todo como pensabas que iba a ser. Sí, finalmente la realidad es que vine acá, tuve una muy buena primera temporada acá en Jaén. Terminé peleando el puesto de Traiman con otro de los chicos. Me fue muy bien, las estadísticas, por suerte tenemos análisis de video, estadísticas. Sí, Las estadísticas de rendimiento y de acciones por partido, la verdad que lo estuvieron muy altas. Me sentí muy contento con el resultado de la primera temporada. Y la verdad que en ese sentido estuvo bueno y siento que tuvo un rol justamente después de mi primera temporada, fue que me ofrecen ser tanto jugador como entrenador junto con otro grupo del staff, eh, justamente por eso del rendimiento y creo que me permitió un poco más, sentirme un poco más libre de expresar el rugby, de charlar el rugby, de entenderlo, de planificarlo, de trabajar el sistema. Me parece que me hizo crecer un montón en ese sentido y creo que como te dije antes, la decisión fue la correcta en haber venido para acá. y encontraste muy difícil primero todo asumir ese rol de entrenador, ¿no? Además de jugador, que se lo tenías no de estándar, pero además tener que ver todo lo que hace un entrenador y todo lo encontraste muy difícil además. Yo por suerte en Argentina, desde chiquito, ya yo
15 y 16 años ya entrenaba, ayudaba a mi papá a entrenar a los chicos más chicos que tenían 8 o 9. Entonces siempre estuve en contacto con la parte de entrenador. Fui entrenador con Tomás también cuando yo estábamos los dos en el equipo, en el primer equipo del club. Éramos entrenadores de la M13, M14 y M15. Y también tuve la suerte de compartir con los chicos que entrené en el primer equipo, que eso fue una experiencia, bueno, la verdad que muy linda. Pero sí, el doble rol es algo muy, muy difícil. No solo en una cuestión de que estoy jugando y tengo que estar analizando el partido y analizando quién está cansado, quién está jugando mal para ver qué cambios se hacen, que eso es un factor. También que me resta mucho tiempo de entrenamiento porque no puedo entrenar normal. Yo estoy dando el entrenamiento y entrenando a la vez. Claro, Por lo tanto, tuve que dedicar bastante tiempo extra fuera del horario de entrenamiento a seguir manteniendo mis destrezas activas, sí. porque si no, en el entrenamiento no me da el tiempo para entrenar normalmente. Entonces tuve que agregar horas de entrenamiento por fuera para poder mantener mi nivel o tratar de mantenerlo lo máximo posible y poder dedicar más tiempo a desarrollar el nivel de la gente que estaba entrenando. ¿Y cómo gestionas la presión y esas expectativas, ¿no? Cuando el equipo te necesita y además siendo jugador y entrenador, ¿no? Tal vez los chicos, ¿no? Te vean como, bueno, te ven directamente como un líder y un entrenador. Sobre todo, la verdad, nunca fui muy bueno con el tema del control de la presión. Siempre me pongo muy nervioso. Hoy en día me sigo poniendo igual de nervioso. Yo creo que es un poco en el buen sentido, o sea, dentro de la cancha y Sí, siento esas mariposas en la panza, juegue donde juegue. La realidad es que yo hace un tiempo, antes de venir para acá, empecé con una psicóloga deportóloga que me ayudó un montón, trabajando visualizaciones, respiraciones y distintas herramientas que me permiten bajar un poco. Yo soy un jugador de rituales, me gusta decirle, no me gusta decirle cábalas. Son más rituales de más o menos me gusta desayunar a la misma hora, la misma comida, sí, tratar de enfocarme poco a poco el partido. La noche anterior al partido suelo darme lo que yo determino un gustito, o sea, comer algo rico, un buen postre para irme a dormir más contento y más feliz, que eso el otro día me permite jugar un poquito mejor, o por lo menos eso es lo que yo tengo en la cabeza. Y dentro de este doble rol traté de encontrar, y creo que lo estoy logrando poco a poco, porque al momento que estamos entrando en calor para el partido, doy la entrada en calor al mismo tiempo que entro en calor yo y el equipo. Entonces, sí. dentro de la entrada en calor empecé a encontrar como una manera de empezar a concentrarme y haciendo foco para poco a poco meterme en partido con ese doble rol. La realidad que no es fácil para nada, es difícil. No solo para mí, sino porque lo mismo que dijiste vos, a la primera temporada se notaba mucho que si yo pedía la pelota me la daban sí o sí. Y capaz que era un error, porque yo adentro de la Claro. cancha soy más jugador que entrenador, me equivoco igual que todos. Al principio fue bastante difícil. Yo creo que hoy en día el equipo tiene otro grado de madurez y está creciendo un montón. Esa parte se está haciendo un poquito más fácil, pero bueno, no deja de tener su dificultad extra. Bueno, como podéis ver, hubo un pequeño corte estamos ya en otro día y todo por unos asuntos técnicos y era algo para seguir. En cuanto a ese rol, ¿no? de jugador-entrenador, ¿cómo crees que te ayuda ser entrenador a mejorar como jugador? Si bien es difícil, como lo dije ya varias veces, creo que hoy en día me ayuda un montón dentro del partido. Yo estoy mirando y entendiendo un poco qué va pasando, que antes, por mi puesto, siendo tercera línea, era un jugador mucho menos pensante, por así decirlo. Era un jugador más de hacer acciones y estar asfixiado y que el 10-9 me diga izquierda, derecha, acá, allá. Ahora estoy tomando un rol un poco más activo de lectura y teniendo 32 años me sirve porque ya no puedo mantener esa intensidad los 80 minutos, es una realidad. Entonces creo que puedo leer un poco mejor los momentos del partido y lo que va a suceder como para poder ejecutar y seguir teniendo buenos resultados, por más que no pueda hacer 350 veces el mismo gesto técnico de cargar una pelota. Capaz que lo hago menos, pero lo hago un poquito más eficiente y creo que ahí es donde estoy teniendo un plus. Y además, a nivel entrenador, al estar viviendo el juego continuo dentro del campo, me ayuda más para entender
qué trabajar en la semana, a dónde hacer foco, dónde me doy cuenta más rápido porque lo vivo en carne propia, dónde Sí. estamos teniendo la mayor cantidad de errores y por qué, ¿viste? No es lo mismo verlo de afuera que estar sintiéndolo adentro. Entonces creo que ahí también, si bien es difícil, también te da como un plus de sentirlo, de vivirlo en carne propia. Pero yo creo mucho más difícil darte cuenta de eso desde dentro porque estás pensando, no sé, levantarte del suelo, recolocarte y todo, y además tienes que estar viendo lo que pasa en la otra punta y todo. Entonces, lo que es esa habilidad de poder verlo mientras pasa, tú estás dentro del campo y todo que se ve peor que desde fuera, con toda la gente por medio y todo es un gran hándicap, ¿no? Ahí que se adquiere, pero ¿qué es lo que más difícil encuentras, ¿no? Más allá de lo que habías mencionado, de eso. ¿Y crees que eso te ayuda a ser crítico contigo, a ser más crítico contigo mismo al ver tu juego? Sí, primero para que te des una idea, cada vez que veo un partido para hacer análisis, en la primera vez que veo el partido se me hace inevitable mirarme a mí, entonces tengo que mirar una vez, me veo todos mis errores y los aciertos, y recién la segunda vez, si no me distraigo con algo que haya hecho muy mal, la segunda vez puedo ver como más general el partido y empezar a identificar dónde estuvieron los errores, eso me pasa todavía. Al principio me pasaba que me bajó un poco el rendimiento porque estaba en el medio de la cancha tratando de ver y tratando de pasar información y capaz que no estaba ocupando mi rol 100%. Ya ahora siento que empecé a poder disfrutar un poco más y empecé adentro de la cancha a tener más rol de jugador y afuera de la cancha más rol de entrenador. Y dentro del partido, algo que no te digo que es imposible, pero por lo menos a mí me cuesta un montón y creo que todos los que tengan el doble rol lo sufren, es al momento de hacer cambios, es difícil ver realmente de forma objetiva qué está pasando, pero la verdad que la gente que está fuera del campo, que nos da una mano y estamos trabajando, uno en la cabeza arma el equipo y arma más o menos los supuestos cambios que haría. Y después el que está de entrenador de turno, que es el que se encarga de realizar los cambios en el partido, toma las decisiones y hoy en día confío plenamente que cada decisión que toma es por algo. Yo capaz que no lo estoy viendo y en el medio del partido sacan a alguien y por alguien o a mí mismo por alguien y en mi cabeza o me quería quedar o quería que él se quede y después veo el partido y digo, tenía razón, había que salir o había que realizar ese cambio. Entonces estoy tratando de entregarme un poco más en eso, no, sobre todo en los partidos, que es el momento más difícil. Pues en la semana es un poco más fácil, pero en el momento de partido estoy tratando de enfocarme yo en mi partido y en mi juego, porque soy jugador sobre todo todavía, o sea, es el rol principal, Sí. en el que más hago foco, y ahora que empecé a confiar ciegamente en la gente que está encargada afuera de terminar de realizar los cambios, siento que pude mejorar un poquito más a nivel personal de juego, ¿no? Y bueno, yo creo que también ayuda un poco cuando estás aprendiendo ese rol, ¿no? O esa habilidad, tener algún tipo de referente, pero como jugador-entrenador, yo no sé si a nivel profesional llega a haber alguno y tanto como jugador o como entrenador, ¿qué referentes has tenido a lo largo de tu carrera? Como entrenador, si te hablo de referentes, más allá de que obviamente veo y trato de buscar cualquier cantidad de videos, gracias a Dios hoy en día con Instagram, TikTok y todas las redes sociales te aparecen videos de entrenadores de primer nivel, pero yo siempre trato de volver a las bases y los entrenadores que tuve en mi vida, en mi club. Y nada, por ejemplo, yo siempre nombro, como te nombré anteriormente, a Marcelo Tagliaferro, Sebastián Sanabria, Mauro Amor, que es otro jugador de mi club, que también jugó acá en España y tuvo una gran carrera, Juan Francisco, hay un montón de jugadores de mi club, del primer equipo, que fueron entrenadores míos en juveniles o en el primer equipo, y trato siempre cada tanto les escribo, les pregunto, les hablo, a ver qué me puedan recomendar. Sobre todo, no, que a veces uno se queda, o al principio me pasaba que me olvidaba de lo que es ser un entrenador. No es solamente explicar cómo taclear, cómo pasar la pelota, cómo le pega un raco al sistema. Hay una parte de cohesión grupal, de ver cómo está la gente, cómo están los ánimos del equipo, que eso es un plus más, que no es fácil y trato, bueno, como te decía, de remitirme un poco a ellos. Y como jugador, ¿qué referentes tienes?
Y la realidad es que yo siempre miré siempre miré a todos los Pumas. Siempre hice foco ahí. Siempre fue el lugar donde quise llegar y no llegué, lamentablemente. Pero siempre miré a todos. No sé si tomé un referente puntual. Si te digo a alguien, siempre me gustó muchísimo porque creo que me parecía un poco la forma de juego a Leguizamón. Menos defensivo, pero así duro en ataque y un jugador más rústico, por así decirlo. Sí, Fue el jugador que siempre miré. Siempre digo lo mismo, para mí el try que hace Leguizamón contra Rumanía, que literalmente sí, entra al ingol pasando por arriba del medio Crown, sí. siempre me parece espectacular. Es un poco ese juego. Y bueno, es un rol muy difícil ese del jugador-entrenador, pero ¿qué ventajas crees que le aporta al equipo que uno de los que toma las decisiones tácticas y todo también esté dentro del campo? Yo trato puntualmente dentro del campo, como tenemos capitán y tenemos conductores, cuando estoy dentro del campo es un acuerdo que tenemos con los chicos, es yo dentro del campo soy un jugador más. Entonces, la idea es que no me pregunten si vamos al line o vamos a los palos. Eso lo decide el capitán, lo deciden los conductores. Yo trato de establecer mi rol, o por lo menos en mi club, mi rol. Yo siempre jugué de 8, o algún que otro partido tengo de 7 o de 6, pero mi rol era de 8. Y si bien aportaba en el campo, era más un soldado, no era la persona encargada de tomar las decisiones. Tenía muy buenos jugadores, sobre todo en mi club cuando compartí, y era un soldado. Entonces trato de respetar, entre muchas comillas, las jerarquías y por más que sea entrenador, al Sí, momento que entramos en la cancha, somos todos jugadores, la palabra de todos vale, no digo que vale lo mismo, pero el capitán está arriba de todos. Y el que en el momento que estoy dentro del campo, el que está arriba de mí es el capitán. Y lo que diga el capitán lo hago. Punto. Me parece que eso es importante porque, como te digo, dentro de este rol, yo en el club estoy no solo para jugar, sino para formar. Y me parece que es importante en la formación entender los momentos y los espacios que tiene cada jugador y cuál es su rol. Entonces, adentro de la cancha yo soy jugador, me dedico a jugar. Si me preguntan, puedo dar una opinión, pero en realidad trato de decirle lo que usted diga, capitán. sí. Y bueno, ¿cómo llegas a aceptar ese rol de jugador-entrenador y cómo te lo proponen? Habías dicho que es por una buena temporada, pero ¿qué es lo que te lleva a aceptarlo sabiendo todo lo que conlleva? Primero que no estaba seguro todo lo que conllevaba, entonces era como una experiencia nueva. A mí me gusta mucho y me parece importantísimo siempre que tengo la oportunidad vivir nuevas experiencias y aprender y crecer. Entonces, cuando me llegó esa oportunidad, después de una buena temporada jugando y también se ve que se dieron cuenta o percibieron que tenía las capacidades, sobre todo ya venía trabajando con los chicos más chicos y como explicaba, no estuve solo, igual tuve un equipo de trabajo, no era el único entrenador, éramos 3 personas. Y nada, cuando se les llegó esa oferta, al principio, obviamente, como todas las veces de que llega algo nuevo, tuve un poco de miedo y no sabía si lo iba a poder hacer bien, y mis falencias, y si me iba a animar, y si me iba a dar bien, y si me mandaba alguna cagada y pasaba algo. Pero al fin y al cabo dije, vale la pena arriesgar. Es difícil, pero trabajando todo se puede, que un poco lo que hablamos antes de empezar a filmar. Sí, La realidad es que lo que te lleva a ser bueno en algo son horas de trabajo. O sea, uno puede nacer con alguna virtud especial, pero si no le dedicas horas y trabajo a eso, no vas a llegar a nada, ni en el rugby, ni en otro deporte, ni en el trabajo. Entonces, dije, vale la pena arriesgar y probar. Traté de nutrirme mucho, sobre todo una vez que me enteré de eso, traté de empezar a leer más, a ver videos, a empezar a entender un poco más el deporte, para que me gustaba tener un buen desempeño en ambos roles. Pero sobre todo era la experiencia nueva y crecer un poco más, ¿no? ¿y qué fue lo que más te sorprendió cuando empezabas en ese rol? Creo que algo que me sorprendió de una manera muy positiva fue que yo la primera temporada había sido únicamente jugador. Me daba un poco de dudas cómo iba a ser el tema de pasar a ser entrenador, pero yo no dejaba de ser jugador, y el tema de la relación con el resto de jugadores y cómo hacer, porque adentro del campo, en el entrenamiento soy entrenador, adentro del campo Sí. era jugador, afuera del campo eran mis amigos también, entonces era difícil mantener la distancia en el entrenamiento, la cercanía dentro del campo como jugador,
La cercanía en el afuera fue una experiencia, la verdad que yo pensé que iba a ser mucho más complicada. No fue fácil tampoco, pero creo que todos los chicos acá entendieron bien que afuera de la cancha podíamos tomar un café, una cerveza, divertirnos, reírnos, pasarla bien. En el entrenamiento soy entrenador y tengo mi cara de entrenador, por así decirlo, y soy serio, y me gusta que las cosas se hagan en orden, y me gusta que la gente esté prestando atención y no se esté riendo, por más que yo fuera a la cancha me ría con vos. Y adentro de la cancha, justamente, paso a ser jugador. Entonces, no me Sí, tienen que hacer caso en todo lo que digo, porque soy jugador y me voy a seguir equivocando. Y van a pasar en la que yo capaz que pido la pelota y en realidad soy un señuelo. Estoy yendo en falso. sí, La primera temporada que pasaba que la pedía para que la contra piense que eran falso y como era yo me la daban y capaz que me chocaba contra una pared de tres personas. Y la verdad que muy rápido se pudo modificar eso y creo que como que las tres etapas, jugador, entrenador y amigo, quedaron bastante bien como encapsuladas o separadas y lo pudimos manejar bien. Así que en ese sentido estoy re contento. Pensé que iba a ser mucho más difícil de lo que fue. Fue difícil, pero pensé que iba a ser mucho peor. y ahora mismo en la situación en la que estamos, ¿no? A estas alturas de la temporada que comienza a decidirse lo más importante, ¿cuál es el objetivo que tienes? Y hoy en día, como el principal objetivo con el club es ahora que empieza la segunda vuelta y nada, básicamente es mantener la categoría. No logramos el objetivo principal, lamentablemente, que era clasificar a grupo élite para poder tener una temporada con un poquito más de roce y otro tipo de rugby. Nos quedamos fuera de ese grupo, así que lo que resta ahora es enfocarnos a mantener categoría, pero creo que un poco el foco no es solo mantener por mantener, sino poder empezar a plasmar todas las herramientas que estamos entrenando en el campo y jugar un lindo rugby, jugar lo que juega Jaén, hacer foco en lo que queremos jugar nosotros, en cuáles son nuestras fortalezas, capaz dejando de lado un poco las posibilidades o debilidades que pueda tener cada uno de los rivales, tratando de explotar cuando coincida una fortaleza nuestra con una debilidad rival. Sí. Pero creo que el foco está en apoyarnos en lo que tenemos que hacer nosotros, en lo que queremos jugar nosotros y tomar esto como mantener la categoría, pero seguir creciendo como equipo y terminar jugando un mejor rugby. La verdad es eso, un poco el objetivo principal. ¿Y qué crees que es lo que falta para poder lograr ese objetivo? ¿Qué crees que es lo que os faltó esta temporada para poder haber formado parte de ese grupo élite? Yo creo que nos faltó un poquito más de confianza en nosotros mismos. La realidad es que tenemos muy buenos jugadores con muy buenas destrezas y lectura de juego, pero nos faltó una pizca de confianza en nosotros mismos como para, che, esto lo podemos hacer y tomar un riesgo más en el momento adecuado y tomar un riesgo menos en el momento no adecuado, que también nos pasó. Eh, Capaz que en esa desesperación por querer cumplir el objetivo y tener que ganar un partido sí o sí, alguna que otra pelota hemos tirado un offload por demás, porque bueno, tiene que terminar en try y termina siendo un on y perdés la pelota y tenés que empezar de vuelta. Entonces creo Sí. que es un poquito eso de confianza extra en nosotros mismos, porque las habilidades las tenemos y los jugadores son buenos y un poquito más de paciencia. Y bueno, ¿qué importancia crees que tiene todo ese grupo, ¿no? del que hablabas y mantener ese rol de entrenador, jugador y amigo en el rendimiento tanto tuyo como de los demás? Yo, por lo menos Juan Castro, hablando de manera individual, creo que si el nivel del grupo humano no es bueno, es muy difícil poder jugar un realmente buen rugby. O capaz que podés jugar bien, pero yo no tengo ninguna duda que si el grupo humano está unido y es un buen grupo de trabajo y la gente se lleva bien y hay relaciones, indefectiblemente se va a jugar mejor. No hay ninguna duda, el rugby es un poco eso del sacrificio y de dejarse de lado uno mismo para que el compañero haga el try o para que el compañero gane o para que no es pensando en uno mismo, sino pensando en lo que le puedo llegar a dar de positivo al de al lado, ya sea en ataque o en defensa. Entonces creo que eso va 100% de la mano con el grupo humano. Y si el grupo humano no está bien, la realidad es que es muy difícil poder explotar como equipo. Y bueno, yendo un poco fuera del deporte, además de jugador, eres
eres arquitecto, ¿no? Estás trabajando hoy, sábado de San Valentín, estabas a la mañana trabajando ahí como arquitecto y cómo haces para compaginar esas dos cosas. La realidad es que tengo mucha suerte porque trabajo con Patricia, que es mi suegra, y trabajo en Argentina, pero compaginamos muy bien los horarios y nos organizamos muy bien. Yo trabajo con ella hace como 8 años, una cosa así. Y además de que vivimos aprendiendo juntos, los dos nos entendemos, entonces tenemos esta libertad. Yo puedo estar trabajando, tenemos una reunión la semana que viene y yo me encargo de mi parte para que cuando lleguemos a esa reunión las cosas estén perfectas. Ella se Sí. encarga de su parte para que cuando lleguemos a esa reunión las cosas estén. Y el día que yo no puedo trabajar por lo que fuese, ella trabaja por mí. Y el día que ella no puede, yo trabajo por ella. Entonces se hace mucho más fácil. La realidad es que también, acostumbrado a la vida que yo tenía en Argentina, que capaz que iniciaba mi vida laboral a las 6 de la mañana, terminaba a las 7 de la tarde y a las 7:30 ya estaba en el gimnasio, por lo tanto me iba de mi casa 5:30 y llegaba a las 12 de la noche, no tenía ni tiempo para vivir. Hoy en día la vida acá es completamente distinta y eso me permite poder organizarme mis tiempos. Si bien, como te digo, hay días que estoy todo el día con rugby y al otro día, bueno, me toca todo el día con arquitectura. Y al otro día me tocará mitad y mitad y voy acomodando para poder cumplir con todo. Yo creo que la realidad es que el poder se puede. Pasa que hay que tener ganas y hay que organizarse. Y bueno, ahora tus 32 años, cómo ves tu futuro? Si te gustaría, ¿no? Seguir metiéndole mucho al deporte o te gustaría empezar a tirar un poco más por el ámbito más laboral o cómo. Yo creo que hoy en día, te digo, estoy en el medio entre que quiero terminar de aprovechar los años que me quedan de rugby. No sé si es uno, dos, tres o cuatro los que fuesen. No quiero que me pase de que me retire el deporte porque me lastime y no puedo volver a jugar. Me gustaría poder tomar yo la decisión. Me parece que eso es importante. Me siento bien, la verdad. La verdad que me siento bien dentro del campo, por lo menos en el nivel que estoy jugando acá. Siento que todavía aporto al equipo y me gustaría seguir jugando un par de años más. Pero en este momento también soy consciente de que lo que me queda de juego no es demasiado y estoy tratando de tomar una decisión, a ver si me inclino 100% por la arquitectura o me mantengo en un híbrido y hago un poco más de foco en desarrollarme como entrenador, que también es algo que me fascina. Y bueno, ¿cómo de importante crees que es eso de dedicar tu tiempo también a algo más del deporte o algo más de la arquitectura? ¿Cómo de importante crees que es eso de mantener un híbrido que te ayuda a rendir mejor en las dos cosas? Sí, no, 100%. La realidad es que yo hoy en día tengo suerte, me siento un afortunado porque a mí la arquitectura realmente me gusta un montón, es algo que me re gusta, siempre lo disfruté mucho y a la vez, y estoy trabajando y viviendo con eso, y a la vez el rugby, que para mí toda mi vida fue un hobby, fue mi cable a tierra, fue la manera de tener momentos en los que no estoy pensando en problemas futuros, poder aprovechar eso para trabajar, me parece que está buenísimo y... Creo que me gustaría poder mantenerme en ambos porque siento que me da como otro tipo de equilibrio a la vida. Disfruto ambos, pero de distinta manera. Entonces, me gustaría poder mantener los dos. Y bueno, hablabas ya de que a tu con 32 años no es importante controlar todo eso de el sueño, ¿no? La nutrición y eso, que lo controlas más que en Argentina. ¿Y qué aspecto de esos crees que es el más importante de controlar que en Argentina no subestimabas? Las horas de sueño, sin lugar a dudas. Yo en Argentina dormía como mucho 5 horas y media, por ahí. Y acá hoy en día por más que mantenga un ritmo de vida de trabajo, entre rugby, arquitectura, la vida misma, disfrutar yo con mi vida personal, mis hobbies, noto mucha diferencia en la calidad de vida y en cómo estoy yo físicamente y mentalmente pudiendo dormir más. Hoy en día sí, prefiero recortar tiempo en otras cosas, pero poder dormir las 7 8 horas que yo por lo menos necesito. Me cambió mucho el humor, me cambia mucho la energía que tengo, a nivel
A nivel deporte, desde que yo llegué a España y yo llegué en 120 y pocos kilos, 124, ponele, 123. Y hoy en día estoy en 102, 103 y estoy mucho más rápido, levanto muchísimos más kilos en el gimnasio, me siento más fuerte en el campo, me siento mejor y en Argentina, el poco tiempo que tuve pesando 100 kilos, por ejemplo, me sentía débil y era como que estaba ahí y nada que ver acá. Acá con 102, 103 kilos, 104, pero durmiendo y cuidándome y cuidando la nutrición, noté un cambio a nivel salud muy grande. ¿Y qué hobbies tienes para desconectar? Yo soy fanático del Assassin's Creed y de la Play, por lo tanto suelo tener mis momentos de diversión y desconexión con eso. Y últimamente, gracias en realidad sobre todo a mi pareja, empecé a poder disfrutar un poco de la lectura, que era algo que toda mi juventud odié y no podía entender cómo a la gente le gustaba leer. De hecho, uno de los motivos por los que estudio arquitectura es porque averigüé en cuál carrera se leía menos, no me gustaba para nada leer. Y hoy en día te digo que empecé a leer y que ya empecé a tener libros en mi haber, me parece que es súper importante y me gusta un montón. Creo que uno de los hobbies que incorporé a mi vida europea, por así decirlo, es poder levantarme. Incluso me levanto un rato antes para poder tener por lo menos 20 30 minutos de lectura a la mañana de lo que esté leyendo. Hoy en día estoy leyendo un libro de Anthony Bourdain, que es un chef, porque me gusta mucho la cocina. Eh, pero creo que es un hábito que es necesario y que voy a tratar de inculcárselo a mis hijos en su momento porque me parece que suma un montón para la vida. ¿Y, y qué es lo que significa para ti tener todos esos roles que tienes en el club, que es un club en el que por ahí no has jugado tantos años y no tienes ese sentido de pertenencia que tienes en el Cook, pero qué es lo que significa para ti tener esos roles, ¿no? De jugador-entrenador del primer equipo, más todos los que tienes en las inferiores? La realidad es que si bien no juego hace tanto tiempo acá, en parte, creo que la única manera de poder tener tantos roles y cubrir tantas cosas o hacerlo es tomándolo como propio. A mí Jaén me recibió muy bien, la gente, tanto los directivos, los jugadores, los chicos. eh, Trato de sentirlo como si fuese el club de mi vida, por más que Cook nunca va a perder su lugar número uno, indudablemente eso nunca va a cambiar, pero trato de poder disfrutarlo y trato de vivirlo como si fuese Cook. Trato de trabajar en infantiles como los hubiese trabajado en Cook, trato de la misma energía que le ponía en mi club, ponerla acá, eh, que me parece que es un poco el camino. Si solamente voy a trabajar de lo que estrictamente me corresponde y no me salgo de ahí, yo siento que se queda corto. El rugby es un poco, siempre hacer un poco por demás. Y en este club, la verdad que con cualquier tipo de conflicto, porque no quiere decir que no tenga algún tipo de discusión o conflicto con un jugador, con un chico que entreno, con quien fuese, creo que siempre se trata de hablar, solucionar y estamos todos acá trabajando por demás para lo mismo. Entonces, mientras no perdamos el foco ese de que tanto yo como todos los que están acá hacen mucho más de lo que deberían hacer porque quieren al club, me parece que ese es el foco principal y a partir de ahí todo va a ser construcción. Y bueno, si bien tuviste todas esas lesiones, ¿no? Que mencionaste, algunas más graves, otras no, pero bastantes, en cuanto a conmociones, quería saber el número, ¿no? Y un poco de tu experiencia. Yo con mociones como oficiales, por así decirlo, no tuve, porque no es que no me pasó acá en España me pasó en un partido que recibí un golpe en la cabeza, pero no me mareé, no tuve ningún tipo de síntoma de nada, pero por protocolo me sacaron afuera del campo, no entendí por qué. Sí, en Argentina me pasó de una categoría juvenil, no me acuerdo si fue en M19 o una categoría así que de repente abrí los ojos y estaba en el vestuario, estaba en el tercer tiempo y no me acordaba haber jugado el partido, para nada. Eh,
pero en ese momento fue hace un montón, entonces en ese momento no había un protocolo como ahora de conmoción y el cuidado que Sí. hay, que la verdad que es importantísimo. Siento que un poco hoy en día está muy generalizado, entonces, si bien cuidan al jugador, me parece que habría que buscar un poquito, una solución un poquito más profunda, no sé si individual, pero otra manera, porque no es lo mismo golpearte la cabeza y no sufrir nada a perder el conocimiento. Y creo que a veces pasa de que el protocolo es igual para todos, no pase lo que pase. Pero no tuve que así, oficiales no tuve. Sí me acuerdo de esa en un partido juvenil y me ha pasado varias veces acá y en Argentina de uno ir a placar, poner mal la cabeza, golpearse y levantarse ahí con el piso que se mueve un poquito y que ve medio, viste, borroso o doble. Pero la realidad, sinceramente, siempre seguí jugando. No es lo correcto para nada. No es lo correcto ni lo que recomiendo para nada. Pero ya te digo, siempre que me lesioné, no sé por qué, pero seguí jugando. Me pasó un partido que me fracturé la clavícula a los 5 minutos del segundo tiempo. Una pelota que fui a buscar arriba y me caí mal. Y terminé jugando el partido entero con la clavícula rota. Cuando me lastimé, tuve una distensión de ligamento cruzado, no me acuerdo si fue grado 3 o grado 4. Jugué 10 minutos más. Cuando me rompí esta mano que pusieron el tornillo, que tenía el hueso fracturado, jugué 10 minutos con la mano rota. A mí me cuesta mucho salir del campo, sinceramente. Y por ahí, ¿qué otra solución, aparte de eso, de ese protocolo un poco más personalizado, más específico a- a lo que es la persona, crees que se debería de tomar? ¿Crees que hay algo más o...? Yo creo que principalmente, sobre todo acá en España, que está creciendo tanto el rugby y que los contactos están aumentando y son cada vez más fuertes y hay como mejor deporte, lo primero es tener un médico como objetivo, porque si el médico que está es de mi club, va a querer que me quede en cancha. Y si el médico que está es del club de enfrente y yo estoy jugando muy bien, a veces pasa que te quieren sacar de partido. Entonces me parece que lo primero es tener una figura de médico que sea objetivo. Y segundo, que esté bien informado con el deporte. Nos ha pasado de que hay médicos que no tienen relación con el deporte porque nunca lo vivieron y como hay que tener una ambulancia, hay un médico que no sabe absolutamente nada del deporte. Sí. Para él es lo mismo fútbol, rugby, fútbol americano o béisbol. Esa persona está ahí. Entonces creo que ahí hay un problema grande. Me parece que habría que buscar la manera, no tengo ni idea de una solución, te voy a ser sincero, pero de que la gente que está en los campos de rugby, sobre todo, esté un poco más capacitada en el deporte. Y bueno, y ya terminando un poco, ¿no?, este tema, a tus 32 años, ¿qué consejo te gusta darle, ¿no?, a los chicos que sueñan con jugar afuera, ¿no? O llegar a un alto nivel, también con los que convives o con los que podrías imaginar, así que en el Cook tal vez o en el Jaén? Mirá, la realidad es que la cantidad de consejos es infinita, pero me parece que está muy bien tener una zanahoria, un objetivo principal, tener objetivos secundarios. Pero me parece que si uno no entiende que todo el proceso hay que disfrutarlo, por más que yo quiera llegar allá, si yo para llegar allá lo único que hago es sufrir todo el camino, allá no voy a llegar nunca. Entonces, poder disfrutar de los procesos, que no es fácil, pero poder disfrutar de los procesos. Si yo solo cada vez que voy al gimnasio estoy enojado porque estoy en el gimnasio y lo único que quiero es levantar más peso, pero estoy enojado y no me gusta no vas a llegar a cumplir ese objetivo. También tener paciencia, porque la realidad es que las cosas que llegan rápido es difícil o sea, las cosas buenas es difícil que lleguen rápido, perdón, eso es lo que quería Sí, decir. Y hay que tener paciencia y trabajar para eso. Y no olvidarse de que uno puede tener el objetivo que fuese, cualquier chico puede tener el objetivo de llegar a los Pumas y trabajar para eso. Y si el objetivo ese no se cumple, no sentir un fracaso, no sentirse un fracasado, no sentir que no lo logré, sino que yo quiero llegar allá, quiero ser Puma. Hago todo el proceso, todo lo que requiere, pero hay que disfrutarlo
y llegué a donde llegué y yo di mi 100 y estar conforme con que el sacrificio que hizo uno, las prioridades que tuvo, las decisiones que tomó, fueron Sí, en pos de eso. Y a donde llegué, llegué. Y si no llegué, no llega a todo el mundo. Es una realidad. El equipo de los Pumas son 15 personas dentro del campo. Y jugadores de rugby, sobre todo en Argentina, no sé qué número hay, pero es muchísimo. Entonces, todos queremos llegar ahí. No todo el mundo lo va a lograr y no está mal tampoco y no hay que sentir que porque no cumplí mi objetivo de jugar en el primer equipo de mi club, llegar a los Pumas, jugar en Europa, jugar en Estados Unidos o lo que fuese, fracasé. Porque el fracaso es otra cosa, el fracaso es no intentarlo. Me parece que es por ahí. y bueno, eh, ¿qué te gustaría haber hecho en tu carrera diferente a lo que hiciste? Así para tomar como consejo después de todo lo que viviste, que no es poco. Yo creo que si te tengo que decir algo es tener un poquito más de confianza en uno mismo, que creo que me faltó, y poder tomar decisiones, porque dentro de la vida, a mí me pasó en un momento cuando fue que me llamaron para el Pladar, yo empecé a ir al Pladar, pero tampoco dejé de ir a la universidad, entonces tenía mucho menos tiempo de entrenamiento, mucho menos tiempo de sueño, mucho menos tiempo de nutrición que mis compañeros y no me animé a dar el paso y decir, me juego todo por el plan A, que es quiero ser Puma. Era, quiero ser Puma, pero también me quiero recibir de arquitecto, pero también quiero estar con mis amigos y al no tomar esa decisión a tiempo, creo que me jugó en contra. Que el consejo sería básicamente que tomen una decisión, que corran los riesgos, que se hagan cargo de la decisión que toman. Si yo quiero ser Puma, bueno, tengo que cuidarme con la comida, tengo que cuidarme con el descanso, tengo que entrenar bien, tengo que suplementarme, tengo que mirar rugby, tengo que aprender, tengo que estudiar. No es solamente ir al gimnasio o solamente ir a Sí, entrenar. Hay que dar un plus, porque si vos querés ser Puma, hay que dar un plus. Si el entrenamiento es a las 7 y yo bajo a las 6 y hago solo pase. Hago solo, si soy hooker, tiro en line. Si soy tercera línea, hago salida del 8. Si soy wing o fullback, pateo, no sé, algo, sí. una destreza extra puedes hacer siempre. En media hora uno puede desarrollar, si todos los días con un media hora extra, puede desarrollar cualquier destreza y nada, y ahí está la diferencia. Entonces sentirse como, hacerse el cargo de la decisión que toman, ejecutarlo, arriesgar y disfrutarlo. Y bueno, por último, ¿cómo quieres que se te recuerde cuando ya te separes o cuando, sí, cuando te separes, ¿no? Del rugby, cómo quieres que se acuerden de ti? Uf, difícil la pregunta. Creo que me parece que es un poco lo mismo que me gustaría, o me gusta, o me gustaría que pase cada vez que acá estoy en España, estuve en Belenos, ahora vine a Jaén, no sé qué va a deparar el futuro, nunca se sabe. Pero siempre busco que me recuerden como una persona transparente, una persona que habla de frente, que si un jugador viene y me pregunta como entrenador qué tengo que mejorar, yo poder decirle, mirá, tenés que mejorar el pase, tenés que mejorar esto, tenés bueno esto, pero ser transparente, no andar con una careta y tratando de caerle bien a todo el mundo. Yo soy esto, soy buena persona, soy transparente y te voy a decir todo lo que vos me preguntes, que me pidas mi opinión, yo te voy a dar mi opinión sincera. No te voy a decir nunca lo que yo sé que vos querés escuchar. Y me parece que va por ahí. Bueno, Juan, eso fue todo. Es un honor que hayas accedido a la entrevista y la verdad estuvo muy buena la charla, muy larga más lo que estuvimos hablando aparte de grabar y la verdad que me gustó mucho. Y nada, preguntarte si quieres despedir y nada, que gracias por todo. Yo te agradezco, la verdad, un montón el espacio. Aparte, cuando me hablaste, vi con la gente que venías hablando y me sorprendió muchísimo que me hayas querido entrevistar a mí. Te lo agradezco un montón. Y invitar públicamente a cualquier persona que reciba un mensaje de Martina a que participe, que las charlas son muy amenas, son divertidas y va a sumar. Está bueno que se empiece a hacer más conocido el deporte y las experiencias personales de cada jugador. Creo que todas son distintas y cada una tiene como un plus distinto. Así que nada, eso Martín, te agradezco un montón.